Cuando tú digas. Sí, gracias, doctor. Ahorita ya le damos entrada. Perfecto, gracias. Dos, uno. Amigos, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Cárdenas. Mac para los amigos en este nuevo programa Saber Ser Humanizando el Derecho, un espacio para las voces del mundo jurídico que estamos transformando a la sociedad. Gracias al director de este gran proyecto, al doctor Jesús, a Radio Yus por la oportunidad. El día de hoy tenemos un grandioso, extraordinario ser humano. Nos acompaña el doctor Carlos Salazar Vargas, un extraordinario colombiano mexicano a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú? Mil gracias por la presentación. Muchas gracias, estoy bendecido, agradecido de poder generar un enlace con usted. Muy contento. Gracias, con mucho gusto. Muchas gracias. Amigos, hoy vamos a presentarles un tema novedoso para el mundo jurídico, el politing, una nueva forma de ver, entender y hacer política. Saber ser, ustedes lo saben, estimados colegas, es producto del ejercicio profesional. Somos una firma crítica que propone construir redes de apoyo para consolidar las bases de litigio estratégico con sentido eficaz y humanista. Para contextualizar el tema, permítenos presentar una semblanza de nuestro extraordinario invitado. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Salazar Vargas. Él es creador, promotor y es uno de los líderes más importantes del concepto de politing, una nueva forma de ver, entender y hacer política. Y él lo basa desde 5 enfoques: las políticas públicas, el marketing político, a lo que él llama renovado, el marketing personal, el cibermarketing y los famosos centros de pensamiento o los famosos think tanks. Se desarrolla actualmente como presidente de CASA, que es Carlos Salazar y Asociados, desde donde asesora a organismos internacionales en las 5 áreas del politing y sobre las cuales además desarrolla consultoría, capacitación, investigación y conferencias. Nuestro ponente estudió administración en la Universidad de los Andes, tiene un posgrado en marketing en la Universidad del Rosario, además cuenta con maestría en estudios políticos en la Pontificia Universidad Javeriana. Además, él forma parte de la London School of Economic and Political Science. Fue corresponsal de Caracol en Londres, profesor visitante en 7 universidades de Reino Unido, de la Gran Bretaña y 4 universidades en Centroamérica, 3 en Sudamérica. En México, en las 5 universidades donde se ha encontrado es en la Universidad Americana y en el ITESO. Recibió el premio Quetzalcóatl como migrante del año en el año 2011, otorgado por el INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración del Estado de Puebla. Ha sido exaltado como huésped distinguido de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también en México en 2014, y ha sido visitante distinguido de la ciudad de Morelia, Michoacán, con la distinción de mérito uniandino en 2019 de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos. Colabora con diversos periódicos y revistas y es autor de numerosos artículos y libros de texto, incluyendo Políticas Públicas, con quien tengo el gusto también de haber colaborado en un proyecto inédito sobre políticas humanistas. Actualmente es presidente de Carlos Salazar y Asociados, es miembro activo del Consejo Mundial Andino y consejero del Método de para la experiencia. Doctor, me siento halagado, me siento agradecido, me siento afortunado de poder realizar esta entrevista el día de hoy con usted, y le invitamos a todos los emprendedores jurídicos a que nos apoyen a crecer con sus comentarios. El teléfono en cabina es 52 12 51 51. Además, puede visitar nuestra página en cardenallibre.com, en Facebook en Cárdenas Contigo y en radioyus.com. Doctor, le invito a conversar, a que nos escuchen todos estos emprendedores que nos siguen el día de hoy y a que nos pueda usted ayudar a meternos un poquito a la idea, al concepto. ¿Qué es el politing, doctor?
Gracias, Miguel Ángel, te agradezco mucho. Pues desde hace tiempo vengo trabajando este concepto que es una marca registrada por nosotros y básicamente, como le dice la frase, es una nueva forma de ver, entender y hacer política. Y es que tenemos, cuando hablamos de política, tenemos que empezar por el principio. Resulta que la palabra política es polisémica, es decir, tiene varios significados. Concretamente para todos los que vienen, los idiomas que vienen del latín, para el castellano o el español, para el francés, para el italiano, el portugués, el rumano, todos ellos, incluyendo, repito, nosotros, que hablamos español, existe solo una palabra, un vocablo, para tres realidades distintas que los anglosajones, los estadounidenses, los ingleses, sí tienen tres vocablos distintos. Me decía una alumna de una conferencia, ¿usted de dónde, de qué manga se sacó ese as? Y yo le decía, de ninguna manga, de un viejo y grasoso diccionario inglés-español, español-inglés. Ahí están las tres dimensiones o las tres áreas que cobija la política. En inglés existen tres palabras: politics, policy y polity. Nosotros tenemos solamente un vocablo, política, y desde ahí comienzan las confusiones, los enredos y los malos entendidos. Entonces, cuando se va a hablar de política, hay que decir a cuál de las tres se refiere o si se refiere a las tres. Desde ahí comienza la explicación de la palabra política. Y empecemos a hablar entonces. A ver, permítame discernir. Entonces tendríamos aquí tres escenarios: el escenario de la política, el escenario de las políticas públicas y la forma en la que se hace política. Tres escenarios. Primero es la competencia política, la politics. El segundo son las políticas públicas, como bien lo dijiste, que es el resultado de la política. Se nos olvida eso, y es que el gobernante trabaja, se empeña, y todo lo que hace es para hacer políticas públicas que cambien la realidad. Y el tercero es la famosa polis griega, que se equipara al área geográfica y su gobierno, es decir, el municipio, la ciudad o el país. El país es político, la ciudad es política, el municipio es político. Entonces, esas tres dimensiones de la política hay que considerarlas en cualquier discusión que se tenga. Interesante, doctor. Y fíjese que entonces, por ejemplo, atendiendo a los cambios que necesita la realidad, estaríamos hablando de políticas públicas. Pero el término politing aplica también las políticas públicas. Sí, sin duda alguna. Yo empecé a hablar de politing como una especie de resumen o compendio de lo que se entendía como marketing político. El vocablo resume eso, las 5 primeras letras de la palabra política, polit, y el ing del marketing. Eso hace 50 años, hace mucho tiempo. Entonces después tocó incluir la palabra el campo de las políticas públicas, que es el resultado de la política. Y por último, algo en donde mi país participó tremendamente, y es el famoso city marketing, que tiene que ver con el municipio, con el área geográfica y su gobierno, municipio, ciudad, país, que con una frase famosa, no sé si ustedes se acuerdan, cuando estaba Colombia en una situación muy lamentable, sacaron todo un programa, yo participé en él, con el hecho de cambiar un poquito la fisonomía y la realidad de mi querido país. El riesgo es que te quieras quedar. Y en torno de eso hicieron un programa, una propuesta de city marketing muy conveniente para captar inversión y que la gente fuera a trabajar y fuera a gozar
allá en Colombia. Sería algo similar como lo que se hizo aquí en la Ciudad de México con los famosos, la Ciudad Rosa. Sí, exactamente. Es decir, México tiene un gran liderazgo en ese sentido y hay muchos ejemplos que pueden servir para toda América Latina. Los famosos, las ciudades o los pueblos mágicos, por ejemplo. Acabo de ver que le dieron a un amigo una llave de oro en una ciudad, se me escapa el nombre aquí de México, porque contribuyó a posicionarla. Básicamente hay que posicionar la ciudad, no es Doctor, venderla. No esta es, idea vendría surgiendo de la famosa idea aquella de las ventanas rotas. sí, posiblemente. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. No es solamente con eso, pero tiene que ver con eso y con muchos aspectos más. El Entonces hecho de tenemos que aquí la parte de imagen, imagen de cómo se está percibiendo la política pública, cómo se está haciendo la política pública y cómo se está empezando a generar un discurso de la política pública. sí, aunque yo lo ampliaría más dentro de un concepto de marketing social. La ¿Cómo sería esto? mercadotecnia está muy mal entendida. Resulta, y yo fui el primero que hice ese híbrido ya en mi país, de revolver política con mercadotecnia o con marketing, como ustedes quieran. Pero en esa época existía únicamente el marketing comercial. No existía el marketing social que después Roberto Ricardo y Philip Kotler hicieron un libro bellísimo del año 99 que se llama así, Social Marketing, que entra uno a trabajar en el campo de las ideas. Si tú tienes una manzana, Miguel Ángel, yo tengo otra manzana, y tú me das tu manzana a mí, y yo te doy mi manzana a ti, tú quedas con una manzana y yo con otra manzana. Eso no es ninguna cosa del otro mundo. Pero si tú tienes una idea y yo tengo otra idea, y tú me das tu idea a mí, y yo te doy mi idea a ti, tú quedas con dos ideas, y yo quedo con dos ideas. Mire qué belleza. Entonces es muy diferente trabajar con productos tangibles que trabajar con ideas y aspectos intangibles. Entonces hay que aplicarle el marketing social a la parte del proceso político, a la parte electoral. También hay que aplicarle el marketing social a las políticas públicas. No es vender las políticas públicas, hay que mercadearlas, posicionarlas. ¿De qué manera, el doctor? ciudadano las entienda. Y en tercer lugar está, repito, el área del city marketing, que es muy socorrida y muy benéfica para las ciudades. Qué interesante, doctor. En ese sentido, ¿cómo la cultura, la sociedad puede ir evaluando, midiendo estas políticas públicas? Porque se le ha dado llamar política pública a cualquier cosa, pero por lo que usted refiere, pudiéramos tener nosotros una intervención de social marketing para poder apoyar una idea y hacer una suma de voluntades, pero ¿cómo se desarrolla este mercadeo? Sí, primero que todo hay que tener en cuenta, a mí me tocó trabajar en la época cuando únicamente se miraba de adentro hacia afuera. Okay. El riesgo o la idea, lo importante era producir, producir, producir. Más aún, en esa época me tocó trabajar a mí con el famoso concepto de alguien que decía, comillas, cuando quiero saber lo que piensan los franceses, yo me interrogo. Yo soy francés, soy general y soy presidente en la época de Gaulle. Y así nos tocó trabajar a nosotros, no en tu caso, yo soy un poco más viejo que tú, pero así trabajamos hasta que alguien llegó y comenzó a hablar del otro. Los otros opinan, tienen conceptos. Entonces ahora esto ya está totalmente revaluado. Cuando quiero saber lo que piensan los mexicanos o los colombianos o los franceses, yo tengo que preguntarles a ellos. Entonces inicia un cambio radical, que es el concepto del marketing, atender al otro. Y otro cambio radical es cuando se incluyeron las ideas para esta forma de proceder. Hay que pensar en ese otro, esa persona, ese ser humano, que es muy valioso, y tú muy bien lo dices, que la política tiene que ver con seres humanos, la humanización de la política.
Y mira que el ser humano está en los tres, en el proceso político. Resulta que ahora se hacen campañas, como bien decías tú, sin tener en cuenta la política pública. Me encontré con un amigo, un señor que conocí mexicano, que decía que él obtenía votos con fotos. Uh-huh. Yo saco una foto, decía él, y eso les va a dar votos a ustedes. Yo no me aguanté las ganas y lo llamé, le dije, hombre, no corrompa a mi gente, estaba en Colombia. Uno no puede, no puede tratar de conseguir votos o votar por la cara, por el físico, o si no se convierte en una pasarela de reinas de belleza y de personas de buen ver. Y nosotros los feos, ¿dónde quedamos? Yo creo que uno no puede votar por la foto. Y le decía, a nivel de broma, acuérdese lo que repetía el gran filósofo Mario Moreno Cantinflas, mexicano: caras vemos, hemorroides no sabemos. Uno tiene que votar, ¿es por qué? Por políticas públicas. A mí me importa un comino que quien haga política pública sea alto, bajito, feo, con nariz larga. No me importa. ¿Qué me importa? Que haga políticas públicas, que lo que prometió se cumpla. Entonces, ¿hasta qué punto es posible y mejor, es más rentable a nivel de votos, salir con los que van a ser mis asesores en políticas públicas que presentar una cara inmóvil ahí, como bien parecido o bien adornado, etcétera? Mire que estamos trabajando como fuera del tiesto, como decimos en Colombia. Yo creo que es importantísimo eso. Y entra uno a un campo maravilloso que son las políticas públicas en México y en América Latina, para distinguir estas dos áreas, el proceso político, la politics, y el resultado político, la policy. Tenemos a veces una S, y entonces hablamos de política y políticas. Pero entonces es una propuesta que nació en Stanford, la política pública, llegó tarde a México, mucho más tarde a Colombia y a Sudamérica, y apenas está llegando a Bolivia, etcétera. Y entonces por eso se ha dado el problema de que se conciba como una especie de cuña. Es bien válido hablar de política pública como buena excusa. Si no hay de qué hablar, hablemos de eso. Entonces se está prostituyendo ese campo que es tan importante, que es el resultado de la política pública. Y más aún, alguien decía, miren ustedes el campo tan grande que es, que cuando uno habla de política pública, es que la hace el público. Eso que se refería un infeliz político colombiano a llamar el oscuro e inepto vulgo, el pueblo, la infame turba, el pueblo. Pues esa infame turba, ese oscuro e inepto vulgo, si no participa en la elaboración de políticas, no son políticas públicas. No son políticas. Entonces, miren ustedes el terreno tan amplio de participación que se debe desarrollar ahí en ese campo de la política, que tiene que ver con las tres dimensiones. Entonces uno no puede dejar las dimensiones en ese sentido. Y se nos ha olvidado la tercera, que es la famosa polis griega. Claro. Cuando Atenas se giraba todo en torno al ciudadano. Entonces tenemos que retomar esos campos y volver a reivindicar el aspecto político. Y es que yo creo que todo se corrompió por los consultores políticos. Se volvió tan buen negocio, el pobre político no tiene que saber de eso. Entonces se crearon una serie de bandas de consultores políticos, que son los magos. Yo te saco presidente. Claro. Ir a decirle a alguien, yo te saco presidente, el tipo va y empeña a la suegra, vende la mujer, alquila el carro, consigue el dinero para pagarle a este vagabundo para que después, de alguna parte, salgan los dineros para retribuirle el favor que le hizo. Entonces, permítame aquí ese campo de consultoría política, doctor, se prostituyó. Cuéntame. Sí, cuando dialogamos sobre el tema de políticas públicas, me gustaría que entráramos a situaciones que se viven en la realidad. Por ejemplo, hablar de política pública es hablar de administración pública y de su gestión. Oriéntenos un poquito en relación a dónde se encuentra el ciudadano actualmente en relación a las políticas públicas.
Sí, actualmente en muchas acciones no existe el ciudadano, como si fuera un agregado allá. Y de ahí la falta de otredad, la falta de alteridad a la que usted hace mención. La falta de persona, el ser humano como eje central para todo. El ciudadano, por él se trabaja, por él se vive y por él se debe actuar. Y hacia él deben estar orientadas las políticas públicas. Claro, claro, claro. Y él debe ser uno de los componentes para que encuentren la solución a sus mismos problemas. De ahí la actividad tan importante de que la gente participe, pero ya no participamos, no queremos participar, porque se ha entendido mal el verbo participar, nos han pegado durísimo. Es decir, entonces, ¿no se miden las demandas ciudadanas? No, 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 eso no importa ahora. Bueno, no, no en todas partes, pero las demandas ciudadanas es lo de menos, es lo que yo crea como político, lo que yo piense, lo que yo suponga, y eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Entonces es volver a iniciar la actividad política de donde debe partir, del ciudadano. ¿Qué necesita el ciudadano? La ciudadanía. Y que él mismo participe dando soluciones a esos problemas urgentes que tiene la sociedad. Yo creo que esos cambios hay que hacerlo. Acuérdate, Miguel Ángel, que hablamos de un monstruo que se llama Odebrecht. Alguien decía que Bolívar quiso unir 5 repúblicas y no pudo. ¿Te acuerdas? Como libertador, sí. 5 repúblicas, no pudo. Pero Odebrecht unió 12 repúblicas, claro, en torno a la corrupción. Entonces ese monstruo se llama Odebrecht. ¿Qué aspectos son los que se trazan sobre esas líneas, doctor? Por eso, y el 80% de los dineros de Odebrecht se fueron a pagar consultoría política. Entonces, hay un espacio delicioso para que las niñas queridas de buen ver se metan de consultoras políticas. Entonces se crearon las famosas campañas políticas, las cumbres mundiales de comunicación política, las cumbres mundiales de marketing político. Todos los días hay invitaciones a cumbres porque es un negocio muy rentable. El pobre político no sabe cómo conseguir votos y recurre a estos vagabundos que le dicen hágase así, ríase así, quítese el reloj, póngase triste, una serie de miriñaques que eso no es política. ¿Cómo podríamos, doctor? ¿Cómo podríamos fiscalizar este tipo de acciones? Pues recurriendo a que la gente aprenda de política. Lo que estamos haciendo, Miguel Ángel, es eso. Dígale, mire, las 3 dimensiones de la política. Un aspecto es el proceso político, el candidato con su parte electoral, pero otra cuestión importante es qué propone él, qué quiere él hacer con mis problemas, la solución dónde está. Y otra cosa que el ciudadano aprenda, el tercer campo de la política, la polis griega. Es decir, cuando se pone una bombilla, una luz en la calle, esa acción es política. Entonces, el ciudadano cambia cuando entiende esas 3 dimensiones de la política. La participación de él es importante para hacer política. Pero a mí lo que me preocupa, y a mí no, y a muchas personas, es ese campo de la consultoría política que se sigue prostituyendo. En universidades muy importantes se muestran estrategias para vender candidatos. Soluciones fáciles. Exacto, exactamente. Entonces, eso está mal hecho. Es parte de nuestra propuesta política, una propuesta con ética. A mí me decía alguna vez un consultor, en forma ofensiva, Salazar, eso de la ética es para las monjitas que orinan agua bendita. Yo le decía, hombre, cuando uno como consultor cree que la moral es un árbol de moras, está fregado. La parte ética es transversal a todo eso, y la ética se mama. Cuando mi mamá me estaba dando leche materna, yo estaba tomando ética. Y claro, si mi mamá al oír el timbre dice, digan que yo no estoy, yo estoy tomando ética, estoy mamando ética. Entonces, ese aprendizaje no existió y los niños nacen entonces libres para hacer lo que se les da la gana, y ahí son las consecuencias. Pero si unimos estas 3 partes de la política, entendemos muy bien el campo tan amplio que hay de participación política, que no debe exigir, bueno, se debe exigir por parte del pueblo,
pero los dirigentes deben ofrecerlo. Y así ¿Qué mismo papel trabajar. juegan ahí, doctor? ¿Qué papel juega en esta cultura democrática los centros de pensamiento? Ese es el tercer, esos tres aspectos son fundamentales. El cuarto aspecto, para el pentágono del politing, tiene que ver con la marca personal. Es esa huella que todos tenemos que dejar en este mundo antes de irnos. Si tú me dices, mire, yo quiero, Salazar, que usted me dice una conferencia, pero no grite, yo no sirvo para eso, yo grito. Y me explico y toda cuestión. Es mi sello personal. Esa marca personal sirve para hacer política como proceso, pero también sirve para hacer política como resultado, políticas públicas. Esta política yo creo que es de la Merkel, etcétera. Ese olfato que adquiere uno, aquí estuvo tal persona haciendo esto. Y también para el tercer campo de la política se requiere esta marca personal. Cuarto. Totalmente de acuerdo. Y el quinto, porque una despersonalización. Son los tanques de pensamiento. Dime. Perdón, nada más quiero comentar, porque hacer política sin tener marca personal sería como invertir en un saco sin fondo. Más aún, hacer cualquier cosa, como copiada o que no dependa de mí. Hay ciertas características y es creer uno en uno mismo. Así soy yo. Y tener confianza. Si yo soy alto, bajito, feo, toda cuestión, porque ahora es únicamente son las personas de buen ver. Eso está mal hecho. Eso está mal hecho. Y lo que importa es eso. Ahora, en el campo de las políticas públicas, mire, y me devuelvo a ese, lo importante no es la cabeza, sino el segundo. ¿Se acuerdan ustedes cuando eligieron al señor Trump? Muchos estábamos esperando el nombre del segundo. ¿Y se acuerdan ustedes quién es el segundo que está de moda? Steve Bannon, que era racista, supremacista, etcétera. Y mire dónde está. Eso quiere decir una cosa muy importante, una pregunta: ¿qué debe saber el dirigente político? ¿Será que tiene que tener 8 doctorados en políticas públicas o 16 doctorados en algo? Yo creo que mientras menos sepa, mejor. Oír a la gente y rodearse bien. ¿De qué? De lo que llaman los policy advisors, los asesores en políticas públicas, que son los que deben saber. Entonces, esa famosa frase de mi abuela, que en paz descanse, una vieja autoritaria, decía: el abuelo, el viejo, siempre es y será la cabeza de la familia, pero yo soy el cuello que mueve esa cabeza para y donde a mí se me da la maldita y real gana. Ese cuello es el policy advisor, el asesor de políticas públicas. Entonces, ¿qué hace el político? Usted, señor, ¿qué opina del medio ambiente? Y el policy advisor le dice esto y lo otro y lo otro y lo otro. Ahora, profundizando un poco más, Miguel Ángel, esos policy advisors tienen que tener unas características muy especiales. Si mi ego es muy grande y no me da para entregarle mis resultados a otro para que lo aplauda, entonces yo no sirvo para policy advisor. Si mi ego es de los egos de los argentinos, que alguien decía que un argentino se suicida es tirándose del ego y se mata, no por el golpe, sino asfixiado. Si ese es mi ego, yo no sirvo para ser segundo, porque el segundo lo que hace es: mire, señor director, aquí están los estudios para que ustedes propongan, y los aplausos se los lleva el político, no el que hace políticas públicas o el que sabe. Entonces es todo un cambio radical en ese sentido. Preferible salir haciendo campaña presentando a sus asesores. La gente quiere saber. ¿O no? Definitivamente. Doctor, las políticas públicas responden a problemas actuales que afectan a la sociedad. Pero, ¿qué tan importante es la política pública para transformación y cómo se logra visualizar un problema? Sí, escúchame que me quedé debiendo lo de los tanques de pensamiento. Adelante. Hay unos institutos de políticas públicas, claro, que se llaman así, y quedó, pues, la palabra tanques estática. Así Por es. eso muchos recurren a la palabra inglesa que ya está en el Tesaurus, think tank, tanques de pensamiento, aunque se llaman institutos de políticas públicas, que nacen como apéndice a las universidades. Así es. Son los que direccionan
en un momento dado políticas públicas. Entonces ya el político no tiene ni siquiera que pensar, es recurrir a estos institutos para que diga, bueno, ¿cuáles son las políticas públicas prioritarias? Para que él, junto con los ciudadanos, encuentren la solución a sus problemas. Claro. Miren ustedes cómo se va saliendo todo en ese sentido. Y me decías tu pregunta, ¿me la repites, por favor? Excúsame. Claro que sí, con todo gusto. En nuestro país, las políticas públicas responden a los problemas actuales. Sí. Pero desde la insatisfacción, ¿cómo es importante, cómo se logra visualizar la labor de una política pública? Miren ustedes, esa es una de las funciones o de los terrenos comprometidos con los tanques de pensamiento. Ellos, y ahora se supone que están evaluando los países a nivel de clasificación por el número de tanques de pensamiento que tengan. Así es. Entonces, pues es recurrir a ellos. Bueno, ¿cuáles son los reales problemas que tiene el municipio, la región, el país? Entonces, ellos son los que tienen los documentos y tienen los cerebros para que piensen y para que direccionen todas las políticas públicas. El político lo que hace es sacar esos documentos y comenzar a presentar sus propuestas de trabajo, que sobre eso hay que votar, no sobre la figura y sobre la ropa que usa y las gafas que se ponen, ni mucho menos. Totalmente es un cambio radical en ese sentido. ¿Y qué es lo que no se logra visualizar, doctor? Dime. ¿Qué es lo que no se logra visualizar? Hay aspectos tan importantes como la forma de dirigir a su equipo. Ese carisma que se tiene, por ejemplo. Eso es fundamental en la elaboración de políticas públicas y en hacer política. Por eso es que, acuérdense ustedes que hay muchos médicos que terminan en política, haciendo política. ¿Por qué? Porque pues, les recetan las fórmulas, doctor, no tengo dinero, no importa, me quedas debiendo, o me lo pagas con 2 gallinas, o un caballito, o lo que sea. En los pueblos es muy dado a eso. En mi país ya ha existido varios médicos que han llegado a ser presidentes. En ese sentido de generosidad, la gente lo sigue, es conseguir votos, pero no por fotos, ni mucho menos. Entonces, estas áreas deben trabajarse unidas dentro de este ambiente nuevo que se está generando en pospandemia. La gente se dio cuenta que hay gente necesitada, que hay gente que tiene que participar. El gran reto es cómo hacer que la gente participe para que las ideas, para que los aspectos positivos se saquen provecho para mejora de ellos mismos en ese sentido. Muy interesante, doctor, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor. Vamos a enviar saludos. Le están enviando saludos Oscar Torres, Conde desde Colombia. Saludos a Oscar Torres desde Colombia. Saludos también a Perla Roski Velázquez. Saludos al doctor Salazar. Gracias, lo mismo para ella y ellos. En materia del ejercicio profesional, doctor Salazar, ¿cómo ver, entender y hacer la política como ciudadano? Desde un punto de vista personal, ¿cómo ver, entender y hacer política? Yo creo que este cambio de mentalidad debe ser para todos y todas. Es decir, una nueva forma de ver, entender y hacer política. Por eso, mi libro, Políticas Públicas, es un libro académico. Cuando yo llegué, alguien me decía, ¿por qué fue tan inteligente de estudiar política pública? Le digo, fui inteligente, fui cobarde. Cuando pequeño, mi papá y mi abuelo me llevaron a Londres, y me dijo mi abuelo, mire, mi hijo, esta es la mejor universidad del mundo, la London School of Economics and Political Science, LSE, no LSD. Alguna vez me dijeron, en este México lindo y querido, me reservo el sitio, me dijeron que yo era egresado de la LSD. No, LSE. Yo dije, yo quiero estudiar aquí. Pasaron los años. Yo estaba de profesor en la Pontificia Universidad Javeriana, dictando administración pública precisamente. Y salió la convocatoria que daba la reina, God Save the Queen, para estudiar en Inglaterra. Yo dije, aquí está la oportunidad de irme a estudiar donde yo quería. Sin ser muy inteligente, fui a averiguar cuántos competían conmigo. Y encontré que como 900 personas competían para estudiar administración pública, que era la moda, y sigue siendo la moda. Y solamente 3 estúpidos competían para estudiar política pública. Entenderás tú
que no iba a ser tan estúpido de competir con 900 pudiendo competir con 3. Entonces me metí a competir para estudiar política pública, public policy. Cuando salió la beca, después de mucho esfuerzo, mucho recorrido, entrevistas, exámenes, etcétera, le dije al decano, mi buen amigo Javier Sanín, cura jesuita, que se fue hace un año para la otra vida, egresado de Sciences Po de París, doctorado en París, le dije, Javier, me voy a estudiar public policy. ¿Eso qué es? Dijo, vendrá a trabajar con la policía. Nadie sabía de eso. Me fui, regresé y estaba Javier Sanín de decano y me prohibió hablar de eso. Eso no existe. Tiene 65 años. Hay mucha gente que no conoce esto. Fue una propuesta que se hizo en Stanford. La política pública es una herramienta para cambiar la realidad. Es decir, si yo quiero que el medio ambiente cambie la realidad, debo enfocarlo, transformarlo o meterlo dentro de una política pública de medio ambiente o de equidad de género, de infraestructura, de defensa nacional. Todo es política pública. Por eso el problema es que se está prostituyendo. Si llueve es política pública, ya es un lugar común. Entonces por eso llegué yo a este campo de la política pública y vine a México por 6 meses, llevo 20 años trabajando este campo. Yo vine a montar políticas públicas a las 5 Iberos. Y es un tema muy socorrido y por eso me está preocupando el hecho de que no se tenga en cuenta que es una ciencia, la ciencia de las policies, que tiene herramientas para cambiar la realidad. Sin eso no puedo cambiar la realidad. Es necesario un cambio de conciencia, doctor. Es necesario un cambio de pensamiento y se tiene que acudir a una nueva cultura, a una nueva forma de cómo ver esta realidad. Por eso, y entonces, al ver eso, mi libro, que tú gentilmente prologaste, es un libro científico, entre comillas. Cuando yo llegué, mi libro original tiene 650 páginas. Eso no lo lee nadie. Alguien decía que mi libro se agotó porque hay mucha gente enferma de hernia hiatal y lo utiliza para subir las camas. Entonces, pues, me dijeron aquí en México, te recibimos artículos de 800 palabras. Hice artículos de 800 palabras. Y me dijeron hace unos años, no, de 500 palabras. Entonces me especialicé en hacer artículos de 500 palabras. Título impactante en un solo renglón, telegrafiado, en Times New Roman 14. Ríete el problema para que no se baje una letra más y se baja. Una frase célebre de abrebocas, lenguaje supremamente light, no hay bibliografía, ¿para qué? Ahí está San Google. Y termino con un chiste, una broma que posicione, muchas veces se acuerdan más del chiste, la broma, el albur, para posicionar la idea del artículo. Lo que tú estás diciendo, enseñarle a la gente de que es agradable hablar de política, sin bibliografía y sin... el problema de mi época es que un profesor, mientras más enredado hablara, como que recibía más aplausos. Ese profesor sí sirve, mire, sí sabe, no entendí, pero sí sabe mucho. No, mis artículos son de una página, 500 palabras, y lo que hago es reunirlos en los libros y salen mis libros de Politin, que el primero lo publicaron en Colombia, después aquí en la UAP, y después algunas fundaciones lo han publicado, el volumen 2 y el volumen 3 también lo han publicado, y es la colección de artículos míos dirigidos a la gente. Eso de postdoctorados, a mí se me hace ridículo, se alejan de la realidad, se vuelven ya unas personas demasiado alejadas, y hay que tener en cuenta que, empecemos por el principio, el continente con mayor brecha social del mundo, más que África subsahariana, es América Latina. Y el segundo país con mayor brecha social de América Latina, escúchame, es Colombia, más que México. Yo distingo a un colombiano con 3 preguntas. ¿Cómo se llama? El apellido. Si es Patequiva, es un pobre diablo, apellido indígena. Si es apellido español, es un noble, hay que saludarlo. ¿Dónde vive? En mi país se vive por estrato social. La filosofía fue buena. Si tengo más, pago más agua, pago más luz, pago más aseo. Pero entonces yo clasifico. ¿Usted dónde vive? En tal parte. Estrato 6, sí lo saludo.
Estrato 1 es un pobre diablo. Y tercero, ¿dónde estudió? En mi país y en México. Hay 10 universidades que sirven. Hace año y medio, ¿sabes cuántas universidades había en Puebla? 380. ¡En Puebla! ¡En Puebla! Y yo, que sepa, hay 10 universidades que sirven o que se consideran lujosas o no. Con decirte, Miguel Ángel, que hay madres de familia que a veces se restringen en la comida en mi país para pagarle a sus hijos universidades costosas, no para que aprendan, sino para que se codien con esas personas que tienen apellidos ilustres que siempre van a tener puesto. Eso es ofensivo, es ofensivo. Entonces, por eso, esos conocimientos son unos círculos cerrados que únicamente ciertas universidades tienen acceso. Eso no es posible trabajar en un país así. Es un país inviable. Y tiene mayor concentración de riqueza en mi país que México, mucho más. Y que toda América Latina. Es decir, el problema es de América Latina. Así no podemos seguir. No podemos seguir. Entonces, por eso, para mí, que me lean sin pagar 5 centavos. Yo saco mis artículos y me están leyendo. Y me están entendiendo. Hacerme entender es mi gran reto. Y terminar, repito, con un chiste, una broma. Claro que ya un alumno me dijo, profesor, estoy leyendo sus artículos. El título y el chiste final. Digo, no, tampoco. Hay que leer un poco el contenido. Doctor, pero es por acá en México... de hacer política. Dime. Por acá en México existe una frase que se hizo popular en este gobierno de la 4T que refiere que solo el pueblo puede cambiar al pueblo. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que es combinado las dos partes. Hay gente que necesita o que aporta también esta parte del pensamiento, los think tank, por ejemplo, y gente que participa pensando. Yo creo que si eso es pueblo, entonces sí, definitivamente. Pero yo creo que el pueblo cambia el pueblo. Y pueblo hay gente rica, gente pobre, gente inválida, gente capaz de hacer las cosas, gente incapaz, etcétera. Todos somos pueblo. El Qué problema o lo interesante es que hay que saber que existían y existen los pobres. Cuando llegó la pandemia, a los 2 meses me llamó mi peluquera, tengo una peluquera que me peluquea, me llamó y le aseguro que no me llamó a saludarme, me llamó a decirme que hubo, señor Salazar, aquí lo estoy esperando para que me deje los 150 pesitos de la peluqueada. Entonces hay otra gente pobre que necesita, todos somos pobres en algo, pero esa gente necesita que se le ayude, que se le colabore. Eso es importante y saber que eso es parte del pueblo. Claro. Pongo un ejemplo. Una de las alumnas de una universidad, me reservo el nombre, ni me acuerdo, en Colombia, el rector dijo, bueno, llegó la pandemia, tienen que irse para sus regiones a estudiar allá y seguimos en clases virtuales. Esta niña llegó a su región, en el campo, en la costa colombiana, la costa atlántica, y se dio cuenta que en el único sitio donde podía tener red, tener señal, era subiéndose a un árbol para que le llegara la señal. Cuando se dio cuenta el rector de esto, el tipo casi llora, muy humano el rector, casi llora, y con ojos con lágrimas en los ojos dijo, yo quiero regalarle a esta niña un computador de última generación para que tenga acceso a las clases. ¿Para qué carajos un computador de última generación? Si el problema no es de máquina, el problema es de red. ¿En cuántos sitios de México tiene la gente que arrimarse a algún sitio para tener red? Así pasa en Colombia. Entonces, a mí qué me importa tener un Mercedes-Benz último modelo si no tengo carreteras. Es totalmente que el problema es eso. Uno no se daba cuenta que hay gente más necesitada que uno. Y los apodos, repito, este político en Colombia que decía el oscuro e inepto vulgo, la infame turba, esa infame turba, ese oscuro e inepto vulgo son los que hacen o deben hacer políticas públicas. Todos estamos en el mismo barco. Entonces entender eso es importante. Y si en ese barco, más bien en ese conjunto de personas,
hay gente inteligente, hay gente con defectos, hay gente... Es parte del oscuro e inepto vulgo del pueblo que tiene que encargarse de buscar soluciones y que ayuden al resto a salir adelante. Doctor, su pensamiento es muy importante en el ejercicio profesional. Las personas que nos ven, nosotros compartimos virtudes éticas y siempre le invitamos a nuestro invitado a que nos ayude a participar en una dinámica, que nos diga usted qué es lo primero que piensa al escuchar la siguiente palabra. Visión. Más allá, no quita la gana, pero uno al día, qué alegría. Léanse un artículo al día de 500 palabras y discútanlo con sus amigos y verá que cambiamos todo. Muchas gracias, doctor. Un último mensaje que usted nos quiera compartir. Pues mi eterno respeto y sincero agradecimiento por esas gratas generosidades tuyas y de todos los mexicanos. Repito, yo vine aquí por 6 meses por problemas de seguridad. Me dijeron los jesuitas que estuviera un poco de tiempo más. Estuve con ellos 2 años. Ya lo estoy viajando por todo este México lindo y querido y aprovechando las redes sociales para transmitir esto. Hay una nueva forma de ver, de entender y de hacer política. Y ese feedback, esa retroalimentación, depende de ustedes. Recibo todos los comentarios buenos, regulares, malos y pésimos. Un abrazo. Gracias por la oportunidad, doctor. Gracias por la oportunidad de encontrarnos. Los espero en un nuevo programa, Saber Ser, con voces del mundo jurídico, humanizando el derecho. Muchas gracias. Gracias, doctor. A ti, felicidades.